¿Por qué Pilatos toma como pretexto a estos galileos para que en el mismo templo la sangre de ellos se mezclara con el sacrificio que ellos le traían a Dios? Imagínate el aspecto. No era un Galileo, no eran dos. Quizás, hermanos, eran cientos de Galileos, hermanos, los cuales eran muy devotos, o quizás eran muy celosos, o quizás ellos por la forma de ser tan explosivos o tan efusivos, de que exterioraban sus sentimientos en sus raíces, en sus creencias, le traían problemas a Pilatos. Y Pilatos, dice la Escritura, hermano, como leemos, se ensaña con ellos, y sin pedirles consentimiento y sin hacer juicio contra ellos, inmediatamente, hermano, van sus soldados y empiezan a quitarles la vida, y la sangre de ellos, de los galileos, se mezcla con la sangre que en ese mismo momento los sacerdotes estaban presentando al Señor. Qué ironía se podría decir, ¿verdad? O qué comentario, ¿verdad? Querían saber el comentario del Señor. ¿Estarían pagando ellos, ¿verdad?, el último cuadrante? ¿Estarían ellos de alguna manera siendo castigados por Dios? Porque ni aún en el templo, ni aún en el altar, ni aún con su ofrenda, ellos habían hallado gracia ante Dios. Estoy queriendo comentar lo que posiblemente algunos pensaban. ¿Cómo pensaban de aquel ciego de nacimiento cuando le decían, Señor, ¿cómo fue que este hombre pudo haber nacido así? ¿Qué culpa tuvo él? ¿Quién pecaría? ¿Pecaría o pecarían sus hijos? Y dice el Señor, no juzguemos. No juzguemos al hombre, ¿verdad?, por lo que está pasando. Ni juzguemos al hombre, ¿verdad?, que porque está enfermo, o porque le pasa esto, porque le pasa aquello, quizás la ira del Señor está sobre él. No piensen de esa manera, les dice el Señor, porque aquí les dice el Señor, ¿ustedes creen que estos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos? ¿Y qué les dice el Señor? No era porque eran más pecadores, sino porque el Señor estaba dando una enseñanza. ¿Una qué? Una enseñanza. ¿Y qué enseñanza estaba dando? La enseñanza que estaba dando el Señor era que no importa estemos en el templo, no importa estemos ofreciendo un sacrificio a Dios, no importa tú te hayas desvivido por ofrecer esta ofrenda y que la sangre de ese macho cabrío o de ese cordero o de esa paloma o ave, ¿verdad?, al ser rociada en la cortina del altar, eso no te va a librar, sino que el Señor hará manifiesto el castigo. Acuérdate de las palabras que nos decía el apóstol del Señor acerca de esa higuera, que es algo que tenemos que tener presente. ¿Qué es lo que vio el Señor en esa higuera? Hojas muy bonitas, hojas muy verdes. A lo lejos parecía ser una higuera que estaba cargada de frutos. ¿Por qué? Porque estaba llena de ramas, estaban llenas de hojas verdes. Que el Señor, hermanos, teniendo hambre y sabiendo el Señor que no era tiempo de higos, pareciera ser que el Señor se ensañó. Pareciera ser que el Señor se dejó llevar por la ira cuando no era tiempo de higos. Sin embargo, el Señor quiso con esto darnos una enseñanza. ¿Una qué? Una enseñanza. ¿Y qué enseñanza? De que no basta que estemos vivos. Hablando en el aspecto, ¿verdad?, de manifestaciones. No importa, ¿verdad?, tengamos hojas.
No importa que nosotros estemos ofreciendo presentes en el altar. No importa yo haya dejado Galilea y haya dejado mi aldea y haya dejado mi pueblo y haya venido yo a Jerusalén a alabar y adorar a Dios, y que en ese momento, sin yo deberla, quizás llegue, ¿verdad?, aquellos hombres malos y perversos como lo era Pilatos y como lo era Herodes, que sus pleitos internos políticos que había entre ellos se ensañaron con estos galileos y arrasaron con todos los galileos que estaban en el templo, y la sangre de ellos se mezclaba con la sangre de las víctimas que ellos venían a ofrecer. ¡Qué tristeza! ¿Qué diría la gente? Mira nada más qué desgracia. ¿Y dónde estaba su Dios? ¿Y dónde estaba el que los cuidaba? Pareciera ser, hermanos, que Dios se había ensañado con ellos. Pero a veces el Señor quiere a través del sufrimiento de otros, a través del dolor de otros, a través, ¿verdad?, de los padecimientos de otros, hacernos reflexionar que no saldremos de aquí hasta que no paguemos el último centavo. El segundo ejemplo lo pone el Señor. Uno llega con una noticia, parecía novedosa, pero para el Señor no era novedoso. El Señor sabía, hermano, también lo que le había acontecido cuando por allí en Siloé. ¿Te acuerdas, hermanos, que en Siloé había un estanque? ¿Sí? ¿Te acuerdas que el estanque estaba bardeado alrededor y los hombres habían hecho tejabanes, habían hecho enramadas alrededor de esos muros que rodeaban el estanque del Siloé? ¿Qué clase de gente estaba en ese estanque? ¿Sanos? ¿Hombres que habían disfrutado del mundo? ¿Hombres que hacían banquetes todos los días con esplendidez? ¿O era una gente, hermano, que venía sufriendo por años? Ceguera, cojera, enfermedades, ¿verdad?, diversas, y allí estaban recargados en los muros. De los muros habían colgado ciertas tejabanes y enramadas, y allí estaban, ¿verdad?, multitud de enfermos alrededor de ese estanque llamado Siloé. Porque ese muro o ese lado, acuérdate que las partes alrededor del templo, cada puerta tenía un nombre. Cada muro, cada sección estaba seccionado. Esta sección, ¿verdad?, del Siloé, porque así se le llamó a esta sección, era donde estaban los enfermos. Imagínate el hambre, la necesidad, el dolor, el no tener familiares que estuvieran con ellos, y todavía que el muro se les caiga, dice el Señor. Y aquí les pone el Señor, ¿verdad?, este ejemplo. ¿Qué pensáis de aquellos, decía el Señor, de aquellos sobre aquellos que se les cayó la torre en Siloé y los mató? ¿Ustedes piensan, les dice el Señor, que todos esos eran más culpables que todos los que habitaban en Jerusalén? Y les dice el Señor, no es así. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Quiere decir que esos testimonios que fueron llevados al Señor, uno que fue llevado por el Señor y otro que el Señor se los menciona sin que alguien se los dijera, porque el Señor sabía lo que había pasado. Quizás una semana, quizás 2 semanas, quizás un mes atrás había sucedido esto y el pueblo había comentado mucho sobre esos enfermos, o sobre esos hombres, hermanos, que calamidad y tras calamidad, dolor tras dolor, hermanos, se les venía a ellos. La gente decía, no, es que son pecadores, es que es una gente mala, es que la ira de Dios está sobre ellos, cuando muchas veces el Señor nos está hablando a través de ¿quién? A través
través de ellos.